Esperando al amado. O sea, hablamos de Dios y hablamos de Jesús. ¿De quién cree que vamos a hablar hoy? Del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar hablando del ministerio del Espíritu Santo. Así se llama la enseñanza del día de hoy. El ministerio del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos del ministerio, hacemos referencia a diferentes funciones y actividades que el Espíritu Santo realiza en relación al creyente y a la iglesia. Es decir, el Padre hace una función, el Hijo hace otra función, y ahora el Espíritu, que en el Antiguo Testamento se conocía como la presencia de Dios, tiene una función específica, y es de unir al creyente con volverlo la iglesia, porque Jesús no viene por creyente, no viene por religión, no viene por doctrina, viene por una iglesia, que es la esposa. Así que mientras que acá en la tierra gente se está matando, si hay que ponerle coma o no coma, hay que decir si es el Padre, si es el Hijo, nosotros no nos enrollemos. No se vaya a enrollar que si Trinidad, que si no. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La Biblia nos manda a creer en ellos. ¿Por qué? Porque el Señor es claro y específico. Él viene por su iglesia. Amén. Tiene una función principal el Espíritu Santo. Y esa función es capacitarnos a nosotros, a usted y a mí, a vivir conforme a la voluntad de Dios. La función principal que tiene el Espíritu Santo es enseñarte a vivir diferente a como vivías en el mundo. Porque en el mundo vivías haciendo tu voluntad. Pero ahora el Espíritu viene a confirmarte y a enseñarte a vivir conforme a la voluntad de Él, de Dios. Él conoce cuál es la voluntad de Dios porque Él es la presencia de Dios. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para decirnos cómo hacer, cómo pensar y cómo actuar? Lo que pasa o lo que falta en nosotros es consultarle a Él cada decisión y cada acción. Entonces depende de usted y de mí que cada vez que tomemos una decisión o que vayamos a tomar una decisión le consultemos a Él. Parece tonto, pero no lo es. Porque usted y yo, cuando venimos del mundo, venimos con una visión borrosa, errada y entenebrecida. Venimos con una mente cautiva. Y cuando venimos a Cristo, el Señor necesita, a través del Espíritu Santo, comenzar a guiarnos. Venimos como ciegos, porque lo único que conocemos es lo que nos presentó el mundo. Entonces esto es un nuevo camino. Es como cuando usted se va al bosque y no lo conoce y nunca ha pasado por allí. Es algo nuevo, pero el que ya trabaja en el bosque, ¿cómo se llaman? Los guardabosques. Ellos ya saben el camino, saben el peligro, saben por dónde sí y por dónde no. Ese es el Espíritu Santo, quien te va a decir en este nuevo camino, no quieras saber más que Él. En este nuevo camino no quieras saber más que Él. Él es el que te va a llevar porque tú vienes ciego del mundo. Y su principal trabajo es capacitarte, guiarte a vivir conforme a la voluntad de Dios. Estoy tratando de ser lo más explicativa. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento que creemos en Jesucristo, ¿sí? Como nuestro Salvador. Y este viene y pone un sello de salvación. Mire, cuando Cristo fue a la cruz y murió, en el mundo espiritual se le otorgó un poder al Espíritu Santo para que todo aquel que confiese a Jesús como su único y Salvador, Él le pueda poner ese sello y vivir en ese cuerpo y decir, él o ella ahora me pertenece. La Biblia dice que cuando Caín hizo lo malo, él tenía miedo de que la gente o los que los vieran lo mataran.
y Dios le puso un sello de protección para que no lo mataran. Y no porque Dios quería proteger a Caín, sino que Caín consigo traía una maldición. Y aquel que lo tocara iba a obtener o recibir de esa maldición. Ahora, si Jesús nos da una salvación, todo aquel que tiene la salvación puede portar y puede influenciar y puede transmitir también de lo que has recibido. ¿Qué has recibido tú a través de la salvación de Cristo? Se restauró tu casa, se restauraron tus hijos, de eso es lo que tú vas a dar. Por eso es testimonio cada cosa que a ti te pase en el Señor. ¿Qué restauró Dios cuando te acercaste a Él? Tu estabilidad emocional, de eso es lo que tú vas a dar. Porque Él puso en sello en ti para que ahora tú te encargues de darle a los demás. Dale un aplauso al Señor. El sello de salvación lo da el Espíritu Santo. El sello de salvación costó precio de sangre. El precio de salvación fue el sacrificio vivo en la cruz. Por eso, ahora que tú lo tienes, porque crees en Jesús, cuídalo, valóralo. No juegues con él. Más bien dile al Señor, Señor, de lo que tú lo hiciste en mí, de lo que tú has hecho en mí, yo quiero ayudar a otros. Yo quiero ser de bendición para otros. Y yo creo que Dios lo puede hacer. Que ese Dios que tú conociste, ese Espíritu Santo que tú conociste, lo puedan conocer otros. Y que así como se te reveló a ti para respetarlo y valorarlo, que otros lo respeten. Hay una cantidad de creyentes sin respetar, no respetando al Espíritu Santo. Una cantidad de creyentes creyendo que el Espíritu Santo es como una fuerza externa. No, el templo y morada del Espíritu Santo, ¿cuál es? Diga, mi cuerpo, yo. Entonces, ¿cómo es que hay cristianos que están viviendo como en el mundo? No puede habitar la luz con las tinieblas. Si ese cuerpo, si esa persona vino ciega del mundo, el único que lo puede guiar es el Espíritu. Entonces esto me dice a mí que hay gente dentro de la iglesia tomando una posición de creyente pero sin el Espíritu Santo. El Espíritu es quien convence de pecado. ¿De qué nos sirve a nosotros pensar que vamos a ser fieles con una costumbre de venir martes, sábado, domingo, pero que no hayan cambios en mí? Le estoy diciendo al que sabe que es Dios y al que ya sabe porque pasó por el proceso es: soy cristiano pero no tengo al Espíritu. Porque sabe que entendí que creyente no es el que sigue una filosofía. Creyente es el que cree. Ese es creyente. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar creyente si no cree en Jesús? Y viene el Espíritu Santo solo a capacitar a aquellos que creen en Jesús. Entonces, ese simplemente es un miembro en la iglesia. Entonces, no lo llamemos creyente. Porque creyente es aquel que cree. Amén. Entonces, yo no quiero, diga, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Yo no quiero ser una persona que solamente diga, voy a la iglesia, pero no viva el evangelio real. Yo no quiero ser de aquel que diga, es que yo me congrego en una iglesia, pero no hay frutos, no hay cambios, no hay una transformación. Eso es invalidar el ministerio del Espíritu Santo, porque Él lo que te hace es vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, estamos invalidando el ministerio y la función que tiene el Espíritu Santo cuando nosotros no damos fruto. Agárrense aquí la bendición. Entonces, el Espíritu Santo viene como un sello, diga un sello de salvación. Mire, yo no sé si usted me va a lograr entender esto, pero hoy en día, ¿verdad? Hay un QR que es como la representación gráfica de la empresa.
donde a través de una información la persona solamente escanea esa imagen y automáticamente entra a la cuenta bancaria de esa empresa. Siempre, casi siempre es eh, para inyectarle dinero, para transferir dinero. Dice que la salvación viene a ser el sello del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que a través del Espíritu Santo nosotros vamos a recibir, Él nos va a transferir de lo que había en Jesús, de lo que pasó en la cruz. Hay un sello en nosotros de lo que ya pasó en la cruz. Todos los beneficios de la cruz están a través del sello de la salvación que tienen aquellos que creen en Jesucristo y que dejan que el Espíritu Santo los capacite. Hermano, no sea de aquellos que asisten a la iglesia, pero que todavía no han dejado al Espíritu Santo obrar en ellos. Y el Espíritu Santo tiene la función de capacitar, es decir, poner a lo máximo, llevar al máximo nivel, subir el nivel, poner la mayor potencia en ti, de obediencia, de sujeción, de hacer la voluntad de Dios. Dale un aplauso al Señor. Entonces, aquella persona dueña de la empresa entra a su página y se da cuenta, sí, llegó el dinero, inyectaron el dinero. ¿Cómo la gente sabe que el Espíritu Santo está trabajando en ti? Los cambios, los frutos son la evidencia de que Él sí está inyectando del sacrificio en la cruz en ti. ¿Sí lo entendiste? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. 1, 13 y 14. Dice así: en él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habéis creído en él. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo más importante es que hay que oír. Volvemos a leer. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad. ¿Sabe qué entendí? Que el Espíritu Santo tiene palabra de verdad. La gente puede hablar por su opinión, por su pensar, su conocimiento, su intelecto, pero aquel que habla bajo la directriz del Espíritu Santo siempre va a hablar a la verdad. Va a hablar conforme a lo que está escrito en la palabra. Y como Él convence, lo va a convencer solo a través de la palabra. Cuando usted escucha un discurso donde la persona solo habla de él, de él, y nunca habla de Dios, ni habla de la palabra, ni habla de Jesús, ni habla del Espíritu Santo, hermano, esas serán palabras que poco durarán en la conciencia del hombre. Es decir, será como aquella semilla junto al camino. Y entonces, ¿qué va a hacer? No va a entrar, no va a echar raíces. Yo quiero que diferenciemos, porque creo que muchas veces no se le da el valor al trabajo y a la función que hace el Espíritu. Y cada uno ha pagado o tiene la relevancia de por qué está entre nosotros. Y nosotros de igual manera tenemos que ser recíprocos con ese valor. Dijo Jesús, es necesario que yo vaya, que yo me vaya, para que venga ¿quién? El otro consolador. Es decir, que Jesús era un consolador, pero el Espíritu también es otro consolador. Amén.
habéis oído. Entonces, no es oír por oír, es oír con el entendimiento. ¿Qué estoy escuchando? Hay palabras que usted ha escuchado y no han hecho nada en usted. Pero de ahora en adelante, usted tiene que disponer sus oídos a escuchar la palabra de Dios, porque es la verdad. Aquí no venimos a echarle un cuento. Y mire, y yo creo que yo soy más, o sea, el pastor es menos de hablar de su testimonio o de decir yo hice. No, yo hablo más de eso. Más sin embargo, nunca me salgo de la palabra, porque yo he entendido que lo único que convencen son estas letricas que están acá. Es la palabra de Dios. Es lo único que nos direcciona correctamente. Entonces, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y a través de él el sello de salvación. ¿Quién nos da el sello de salvación? El Espíritu Santo. Lo recibimos porque lo hemos oído, dice Efesios. Lo hemos ¿qué? Oído. El Evangelio de salvación y hemos creído. Hemos oído y hemos creído. Aparte, hay que creer. Hay que creer. Y conforme a como hemos creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Él nos sella si oímos y creemos. Fíjense que no es solamente de oír. Es si oímos y creemos en el Espíritu, en lo que Jesús hizo, seremos sellados por el Espíritu Santo. Esto es un orden en todo como usted lo vea. El Padre crea, juntos crean al hombre. El hombre lo hace mal. El Padre se arrepiente y le da la oportunidad a un grupo y el hombre lo hace mal. El Padre sigue creyendo y el hombre lo hace mal y lo siguió haciendo mal hasta que viene Jesús. Y el Padre envía a su único hijo y el pueblo lo sigue haciendo mal. Y promete el Espíritu Santo y el pueblo lo sigue haciendo mal. El problema está, si Dios dio el 100 porque se entregó él, mandó al hijo y ahora el Espíritu está en nosotros. Él ha dado el 100. ¿Por qué nosotros no podemos dar el 100? ¿Qué nos está costando? ¿Sabe qué es lo que nos está costando? Entender que la única fórmula para agradar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Y es la única función que tiene el Espíritu Santo, aparte de las demás, principal, hacer que el hombre viva conforme a la voluntad de Dios. Hermano, si usted quiere tener una vida en el Evangelio bendecida, prosperada, haga la voluntad de Dios. Cuando usted quiera hacer su voluntad, niéguese. Cuando usted quiera pasar por encima de lo que Dios le diga a usted, niéguese. Cuando usted quiera pensar lo que usted quiere pensar, niéguese. No es fórmula mágica, es obediencia, porque la palabra ya nos instruyó. Es hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, yo no vine a hacer lo que yo quería, sino la voluntad del que me envió. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me dio, del que me envió. Y usted y yo fuimos creados de su propia mano y queremos hacer nuestra voluntad. ¿Ah? Pretendemos hacer nuestra voluntad y no es así. El sello de salvación es un sello de garantía, de autenticidad, de identidad en los creyentes, en los hijos de Dios, de una promesa eterna. El sello de salvación es un símbolo de propiedad, de protección, de autenticidad y de garantía. Usted sabe, ¿qué es un sello? ¿Qué es un sello para usted? Una marca. ¿Qué es un sello? Un precinto, una señal. ¿Qué lleva el sello? Una información.
una identidad. Entonces, si dice que el sello de salvación de lo que hizo Jesús en la cruz, lo viene a marcar el Espíritu Santo, no lo viene a marcar en todos, lo viene a marcar en los que ya han sido escogidos. Y usted sabe que hay muchos aparte de usted que ya fueron escogidos y que no militan en este ejército todavía y que están allá en el mundo todavía perdidos y no saben dónde alistarse y no saben dónde están, no saben. Pero el Padre ya los conoce. Y eso no se van a ir de esta tierra. Y usted dirá, Dios mío, sí, usted ya llegó, pero ellos todavía no han llegado. Y Dios no se va a cansar de esperarlos a ellos, como no se cansó de ti. Porque es que el Espíritu Santo no viene a hacer lo que Él quiere, sino lo que el Señor lo mandó. Y Él viene a sellar a todos los que ya fueron escogidos desde el vientre. ¿Sí está entendiendo? Yo quiero que usted entienda que usted le toca esperar a muchos más. Porque ese sello todavía le falta ponérselo a mucha gente. Y muchos de esos ya usted los conoce. Y usted ha orado por ellos. Y le ha dicho, Señor, pronto los veremos en este redil. El Espíritu tiene una función tan hermosa que no viene a hacer lo que Él quiere, ni a marcar a los que Él quiera, sino a los que ya el Padre escogió. Entonces, si el Hijo y el Espíritu no hacen lo que quieren, diga yo tampoco. Si ellos que son de la esencia de Dios no hacen lo que ellos quieren, usted y yo que somos creación, tampoco. Por eso cuando usted ve a alguien que está allí con ganas de buscar del Señor, acuérdese cuando usted todavía no tenía el sello y que necesita ahora el sello. Enamórelo, invítelo, no se canse, que hay muchos que todavía no sé por qué no han dado el paso, o usted sí sabe por qué no lo han dado. ¿Sabe qué pasa? Que el mundo todavía los seduce, el mundo todavía los confunde, el mundo todavía los tiene ciegos. El sello de salvación es auténtico, no tiene copia. Ahora, Satanás, que el Señor lo reprenda, es un copión. Él también va a poner una marca. Él también va a poner un sello. Y resulta que el sello de él es un número de hombre, que es ese mismo. Entonces, como él todo busca copiarlo, a lo mejor hay un misterio en el sello de la salvación. ¿Será que tendremos el nombre de Jesús? ¿Será que seremos marcados y sellados con un nombre, con un número? Es espiritual. Es una marca espiritual. Es por eso que muchas veces nosotros tenemos que estar claros que no podemos dejarnos llevar por doctrinas de hombre. Porque yo no puedo pretender que como ahora yo concibí que es un sello, que es un número, yo ahora voy a mandar a todo el mundo a que se ponga un número. No, es espiritual. Tú te ganas un lugar, porque dice que el Señor tiene lugares en el cielo para nosotros, para los que hemos sido sellados y marcados para Él. Entonces hay muchos que todavía andan sin esa marca. Y otra, que todavía hay un misterio en ese sello. Amén. Lo que me gusta de este sello que tiene marca de eternidad. Tiene eternidad. Porque es que no es si se pierde o no se pierde la salvación. Es que si tú crees, porque si creyeres, serás salvo. Es creer. Es creer. Entonces,
no somos quienes para decir se fue o no se fue con Cristo. Porque usted no sabe si esa persona creyó. Amén. El Espíritu está ahí atento siempre. Incluso uno de los atributos que tiene el Espíritu Santo es que Él nos convence de pecado. Y como nos convence de pecado, está ahí siempre pendiente a ver cuándo te arrepientes. Amén. La vida de Eliseo estuvo marcada desde el inicio con el sello de la salvación. Y usted podría decir, pastora, ¿cómo? Si Eliseo es del Antiguo Testamento y el sello lo menciona Efesios en el Nuevo. Pero resulta que el nombre de Eliseo significa Dios es mi salvación. Dios es salvación. Entonces, él era un hombre que fue marcado por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y no solo eso, sino que el nombre de él también representa Dios es mi salvación. Qué bendición cuando tu nombre, que mire que Jesús siempre dice sobre todo nombre, porque el nombre es algo que nos identifica, pero más cuando alguien te identifica espiritualmente de que tienes la presencia del Espíritu. No eres la misma persona cuando la marca y el sello del Espíritu Santo están en ti. Porque el que sabe, reconoce la marca que tú tienes. Y la marca del Espíritu Santo o del sello de la salvación que coloca el Espíritu Santo te distingue del resto. Te hace especial, te hace favorito. Por eso es que cada día nosotros tenemos que tener una relación muy íntima con el Espíritu Santo, porque es la presencia de Dios aquí en la tierra. Hace un tiempo, acá en la iglesia, hicimos una representación y colocamos aquí atrás al Padre. ¿Se acuerda, hermano Alexis? Después al Hijo, después al Espíritu Santo y después usted. Cuando usted tiene una estrecha relación con el Espíritu Santo te da acceso al Hijo, a que conozcas al Hijo. Y el Hijo, cuando tú tienes una relación íntima, cerrada la puerta con Él, te permite que accedas al Padre. Ellos trabajan en una perfecta orden y armonía. Es como cuando un mafioso que tiene mucho dinero pero no tiene paz y tiene que pagarle muchos escoltas y todo eso. Y para llegar a ese ser hay que pasar por muchos filtros. El Padre es exclusivo, pero es accesible. El Padre no es exclusivo. No sé cómo lo digo, lo voy a buscar en YouTube. Es exclusivo, pero es accesible. No es que no puedo acceder al Padre. No. Mire, no veamos al Padre como un ogro. Sí, Él es fuego consumidor, pero con la maldad y el pecado, porque no es esencia de Él. No veamos a Jesús como un ogro. No. Porque aunque Él dijo, no vine a abolir la ley, sino a traer contienda entre la madre y el hijo, la hija y la nuera, y así. El hermano con la hermana, no diga Jesús vino a traer división. No, vino a cumplir la ley. Pero tampoco ni se le ocurra por ningún motivo hablar mal del Espíritu Santo, porque eso sí no se lo van a perdonar. ¿Sabe por qué no se lo van a perdonar? Porque eso es meterse con el Dios mismo, porque Él es la presencia de Dios.
Ese es ofender al mismo Padre. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado cuando el Espíritu me está ministrando y yo lo ignoro. Y yo digo, no, es que a mí nadie me advirtió y el Espíritu hace rato te redargulló. Y te dijo, no lo hagas. Y te dijo, no lo intentes. Y te dijo, no vayas. Y te dijo, no. Y te dijo, te lo dije. La vida de Eliseo era una vida que desde el principio estuvo sellada con el Espíritu Santo. Y ese sello del Salvador, del Espíritu Santo, lo enseñó a él a hacer la voluntad del Padre, de Dios. Dice que Eliseo estaba arando la tierra, estaba trabajando en la tierra de sus papás. Y llegó Elías. Y Elías le dijo, ven, sígueme. Y él fue fue Elías, ¿no? No fue un ángel, fue Elías. Y preparó una ofrenda. Y comieron los animales. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Acabó con todo su material de trabajo. Agarró con el que trillaba la tierra y lo puso como leña para preparar la ofrenda a Dios. Porque Eliseo quería garantizarse a él mismo que no iba a volver, porque allá le quedó un churupito, por allá vuelvo a comenzar. Es que allá me quedó por lo menos el arado, por ahí comienzo. No, él tomó tan en serio, fue tan convencido del llamado que Dios le dio, que él se desligó de todo lo que podía volver al pasado. Lo que pasa es que eso no gusta, pastor, porque hay amistades que las que yo no me quiero desligar, que son amichis, amigas mías, comadres mías y compadres míos del pasado. Entonces me gusta tener esos contactos para preguntarle qué está haciendo fulano, cómo están las cosas allá en el pueblo, cómo van las cosas por allá con los amigos de... Usted preocúpese cuando yo empiezo muy suave. Entonces Eliseo no quería tener ningún tipo de atadura con el mundo. Pero ¿quién cree usted que estaba ahí tratando con él? La presencia de Dios, que era el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, convenciéndolo de que no podía hacer su voluntad, sino que tenía que empezar a hacer la voluntad del que ahora lo mandaba. Porque él estaba allí haciendo la voluntad de su papá biológico, pero ahora le tocaba hacer la voluntad de su papá del cielo, a través del profeta Elías, que lo iba a direccionar. Pero lo que me sorprende es que Eliseo le hace justicia a su propia naturaleza del nombre. ¿Qué te llamó Dios? ¿Cómo te llamó Dios? ¿Te dijo prosperado? ¿Qué te dijo? Bendecido. ¿Cómo te llamó Dios? ¿Cómo te llamó Dios? Ahora, Él quema todo, pone la ofrenda y se despide de la familia. Se despide de la familia. Mire, Eliseo era pudiente, tenía la familia pudiente como Pablo. Y ahora Eliseo no está añorando la comodidad que tenía en la casa del papá. No está añorando que no tiene que comer porque aunque allá podía comer lo que quería. El problema muchas veces de no hacer la voluntad de Dios es que empezamos a añorar lo que en el mundo dejamos. ¿Se parece a alguien que usted conoce? Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios es porque estamos mirando lo que yo hice hace un mes y me rindió y me dio buenos resultados y yo añoro y volteo al pasado, pero ya de allá te sacó el Señor para que empieces a hacer su voluntad. Si ya te sacó, ¿por qué te quieres meter? Eliseo no volvió más a ese lugar. Si ya te sacó, ¿por qué te quieres meter?
Es una buena predica, papá. Si ya te sacó, ¿por qué volver? ¿Qué necesidad tienes de añorar lo que el mundo no te dio para vivir bien? Porque perdidamente vivías. Si no, pregúntele al hijo pródigo, que cuando salió por su cuenta le fue mal. Mas sin embargo, Eliseo sale por la voluntad de Dios. Y ya no va a ir delante porque era el hijo del que tenía los negocios. Ahora a él le toca ir atrás porque Elías va adelante. Hasta también le quitó la posición que antes tenía. Ya no eres hijo del magnate. Ahora te toca ir atrás del siervo de Dios. Y si antes a ti te limpiaban los zapatos porque tú eras el hijo y los siervos lo hacían por ti, ahora tú te toca hacerlo. Eso es lo que pasa con la voluntad de Dios, pastor. Queremos el sello del Espíritu Santo, pero tenemos que ser siervos. Tenemos que empezar de abajo a ser siervos. Y venimos de la comodidad que nos dieron nuestros padres o nuestra familia o de la que teníamos antes, pero el Señor te dice, necesito que ahora seas siervo. Porque si yo voy a recibir el sello de aquel que murió en la cruz, él también fue siervo. Y le tocó lavar pies. Y le tocó dormir en almohadas de piedra. Pero si tú pasas una noche maluca, no quieres venir al servicio. Y si te duele el meñique del pie, tampoco voy. Y si estoy cansado, tengo un argumento. Y si me enfermo, mucho más. Y si los hijos, si trabajé mucho y cantidad de excusas ponemos sin entender que Dios lo que está formando en nosotros es el servicio. El servicio. Servir es más allá que atención. Servir es más allá que atención. Porque el que atiende solamente cumple con una función. El que sirve tiene que aguantar hasta lo que no está acostumbrado. Y si hay humillación, gloria a Dios, bienaventurado. Así que cuando por mi nombre, por mi causa, te escupen, te maltratan, te llaman. Entonces, hacer la voluntad de Dios para recibir el sello del Espíritu Santo me demanda a mí ser un servidor. Doblegar mi orgullo. Muchas veces resistir la humillación, el maltrato de otros por agradar a Dios. Que te cierren la puerta, que te dejen con la palabra, que te menosprecien porque tú eres cristiano. Pero dice el Señor, bienaventurado soy si por todas esas cosas a ustedes le dan la espalda. Ahora, ¿estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios cueste lo que me cueste? ¿Estoy dispuesto yo a quitar todas esas comodidades con las que estoy acostumbrado y comenzar a vivir con lo justo y necesario? Ay, Dios te va a hablar, iglesia. Porque el Salvador pagó el precio en la cruz para que ahora el Espíritu te dé la capacidad de vivir conforme a Dios. Viviendo en la abundancia y en la escasez, pero con Dios. Ojo, abundancia. Lo primero que quiere Dios para ti. Ahora, esto no quiere decir que a Eliseo, estando con Elías, le fue mal o pasó necesidad. Porque si Dios a Elías huyendo lo bendijo, ¿cuánto no más haciendo el propósito con el que se iba a quedar? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a dejar solo si tú estás, aunque choreto, pero ahí andando, avanzando? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a dejar?
No lo va a hacer. Porque la función de Él es capacitarte a vivir conforme a Dios. Y Dios sabe que ese conforme muchas veces no es conforme a ti. Porque hay quienes no se conforman o son inconformes. Y el Espíritu está allí, pendiente, escuchando tu conversación en la noche o tu queja en el día. Sabiendo Él que todo es por causa del Señor. Pregunto, ¿no te suplirá? Yo quiero que tú entiendas eso. Porque todo aquel que tiene el sello de salvación, el Espíritu está asignado a enseñarlo y a capacitarlo. Y Dios sabe que tú y yo vamos a tener necesidad en este camino. ¿Y quién crees que va a ser el que va a suplir todo eso? Entonces, yo no puedo ignorar al Espíritu Santo porque es la presencia de Dios aquí en la tierra, el más cercano que yo tenga. Eso es como si yo le dijera, tengo más cerca a Imer, pero yo vengo y le digo al hermano Juan Carlos, páseme un teléfono, aún sabiendo que él tiene un teléfono a la mano. Y le digo, Juan Carlos, páseme el teléfono. Eso es lo que hacemos con el Espíritu Santo. Lo tenemos cerca, pero lo ignoramos y preferimos ir a buscar a otros. Y aquí está lo más cercano que Dios puso para ti. Pero no, ignoramos al Espíritu Santo y empezamos a buscar entre la gente. Mira, ¿me puedes ayudar con esto? Mira, ¿me puedes resolver? Mira, mira. Y el Espíritu diciendo, pero yo estoy aquí cerquita, ¿por qué no me pides a mí? Si tengo asignado estar allá al lado tuyo, a la patica tuya, para todo lo que tu boca pidiere, porque me ignoras. Está mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos y lo ignoramos más. Entonces, Dios quiere que hoy entiendas que Él te va a enseñar para que puedas recibir su sello a vivir conforme a la voluntad de Dios. Creíste en Jesús, lo vas a recibir. Ahora deja que Él trabaje en ti. Yo veo una cantidad de cristianos viviendo un evangelio donde el Espíritu Santo no está trabajando. Lo tienen desempleado. Y el Espíritu Santo, pero es que no me dan trabajo. Porque como todos lo quieren hacer ellos, dele trabajo al Espíritu Santo. Empieza en las noches, tienes permiso de meterte en esta área. Tienes permiso de meterte en aquella área. Tienes permiso en hablarme como tú quieras hablarme. En darme como tú quieras darme. Dale permiso, dale trabajo para que Él te enseñe. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Es que nosotros queremos las cosas de Dios, pero sin que nos cueste nada. ¿Sabes? Lo único que tenemos que no nos cuesta nada, la salvación. El resto hay que ganárselo. Y miren lo que le pasó a Eliseo en el segundo libro de Reyes. Este Eliseo que estaba ya capacitado y que vivía conforme a la voluntad de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 18. Dijimos que Eliseo con el Espíritu Santo vivió conforme a la voluntad de Dios. Ahora él tiene que dar de lo que él recibió, como tú y como yo. Y Eliseo en una oportunidad está en el capítulo 6, versículo 18. Eliseo se encuentra en una situación donde el rey de Asiria quería la vida de Eliseo, quería matarlo. Y le mandó un ejército muy grande. Y Eliseo, dice el versículo 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. ¿Qué hizo? Oró. Dentro de la capacitación que hace el Espíritu Santo es que te enseña a orar como debe orar. Porque la Biblia dice que nosotros no sabemos orar. ¿Y quién nos enseña a orar? Y a pedir como debemos pedir. Entonces,
Eliseo comienza a orar a Dios y le dice, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y usted puede decir, ¿cómo Eliseo va a pedir algo tan malo? No, Eliseo es del diablo. No se equivoque, hermano. Manso, pero no menso. Porque era un ejército grande que los estaba rodeando. Y humanamente hay cosas que usted tiene que hacer. Orar, no darse puño. Orar, no perder la compostura. ¿Qué más? Orar y no perder la paciencia. Orar y no gritar. Orar y no golpear. Orar y no ofender. Orar y no herir. Orar y dejar que Dios haga. Oró, y cuando oró le dijo, te ruego que hieras, no que mates, que hieras a estos sirios con ceguera. Fíjense que Eliseo sabía que espiritualmente él tenía un defensor, pero necesitaba una protección física porque él no estaba solo. Estaba con unos siervos y el rumor se iba a correr rápido. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Por qué Dios actuó tan rápido conforme a la petición de Eliseo? Porque Eliseo actuaba rápido conforme a la petición de Dios. Queremos que Dios obre rápido a la petición que nosotros hacemos, pero cuando Él te da una orden, tú no actúas rápido. La semana pasada, en este lugar, no cabía la gente. Y el calor era impresionante. Y el Señor de una vez nos dijo, hay que comprar otro abanico. Y usted voltea allá y usted lo va a ver. ¿Por qué tenemos que esperar que pasen tantos días? O una semana. Si ya Él dio la orden. Eso me va a garantizar a mí que cuando yo le pida algo a Dios, en la rapidez que yo obedezco, en esa rapidez voy a tener la respuesta de Él. Dios sabe a quién darle las cosas rápido y a quién no. Porque mire, quien no obedece rápido, y esta es una señal que el Espíritu Santo no está haciendo nada ahí. Una de las señales que el Espíritu Santo obra en una persona es la obediencia inmediata. No la obediencia tardía, porque la obediencia tardía es desobediencia. O parcial es desobediencia. Pero la obediencia inmediata es el fruto de que el Espíritu Santo está trabajando en esa persona. Sin cuestionamiento, sin queja, sin murmuración, sin pataleo. El Espíritu está haciendo algo. Y yo me quedo impresionada cómo el Señor, la urgencia de Eliseo, la convirtió su urgencia. Porque es que Eliseo no tenía una vida independiente. Él trabajaba con Dios. Acuérdense que ya Elías no estaba acá. No era independiente. Cuando tú tienes una vida que es unida a Dios, todo lo que a ti te pase, Dios está en el asunto. Pero si tú vives una vida aquí en la iglesia, otra en tu casa, otra en el trabajo, otra en el colegio, otra en donde te conocen, otra. Entonces, en algunas estadios, en otras no está. Por eso te invito a que tu vida sea la misma aquí, en tu casa y en donde quiera que tú estés. Hermano, rapidito respondió, porque es que hacer la voluntad de Dios me vuelve un aliado de Él, y todo lo que a mí me pase es como que si le pasara a Él. Amén. Ahora, estamos marcados por ese mismo espíritu cuando obedecemos. La obediencia es una marca del Espíritu Santo.
La obediencia es una marca y es un fruto de que el Espíritu Santo está obrando en ti. ¿La qué? Pregunto entonces, si la obediencia es una marca de que el Espíritu está obrando en nosotros, evaluemos nuestras actitudes. Evaluemos nuestros momentos difíciles. Evaluemos las circunstancias bien estremecedoras. ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Será entonces que de tiempo o en tiempo, dependiendo de las circunstancias, dejo al Espíritu obrar? ¿Dejo al Espíritu hacer su trabajo? ¿O a veces no lo dejo? Porque cuando yo actúo en desobediencia, en mi parecer, no estoy dejando al Espíritu a que me capacite en obediencia. La obediencia es tan importante. Cuando Dios creó el mundo, le dijo a las aguas, sepárense. Le dijo a la tierra, ábrase. Le dijo a los árboles, le habló y dio orden. Y cuando le habló al ser humano, le dijo, no coman. A los árboles le dio la orden de producir y ellos fueron obedientes. A las aguas de separarse y ellas fueron obedientes. Imagínense eso que parece que nadie lo puede sostener. Pero le habla al que lo creó y lo formó y no quiere hacer caso. Allí es cuando digo yo, usted no sabe quién soy yo. Porque si Dios fuera como a veces nos imaginamos, de verdad que la desobediencia de muchos hace rato hubiese hecho que Dios desistiera con la humanidad. Mas sin embargo, como es el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, tiene la función de capacitar al hombre a vivir conforme a la voluntad de Dios. Si el Espíritu tuviera la capacidad de hacer otra cosa, créeme que lo hubiese hecho. Pero el único que tiene o esa malicia y esa esencia de acabar con el ser humano es el enemigo y usted mismo. ¿Está viendo? El Espíritu no nos puede, o sea, no está asignado a hacernos daño, porque eso es la esencia de Dios, el cuidarnos, el protegernos. Pero tenemos un enemigo externo y uno interno. El externo es el enemigo y el interno es usted. Yo quiero que usted profundice y se evalúe el día de hoy. Que a veces no somos agradecidos con lo que Dios ha dejado en esta tierra. Y no valoramos el ministerio que tiene el Espíritu Santo, que ha sido tan bueno y misericordioso. El Espíritu Santo nos pide o nos capacita de obediencia para que nosotros demos como respuesta obediencia. Pablo, cuando el Espíritu Santo ya lo toma, él comienza a predicar de la palabra. Hechos capítulo 16. Y usted sabe el pasado que tenía Pablo, mas sin embargo, Pablo, cuando el Espíritu Santo lo comenzó a capacitar en su camino como creyente, empezó a entender que obedecer era hacer la voluntad de Dios. Y no se movía y no hacía nada sin que el Espíritu se lo aprobara. Es como cuando usted quiere y forma una empresa, pero usted no decide tomar dinero de ahí porque usted tiene un contador. Y ahora usted tiene que darle cuenta al contador de por qué usted va a sacar ese dinero. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo
como nuestro Salvador, tenemos el sello de salvación. Y ahora el Espíritu Santo comienza a trabajar en la obediencia para que usted y yo seamos obedientes. El trabajo no puede ser en vano que ha hecho el Espíritu. Pablo en Hechos capítulo 16, versículo 6, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué fue lo primero que el Espíritu le prohibió? Hablar la palabra, no lo que él quería. Y uno podría decir, ¿cómo el Espíritu se puede oponer a eso? Usted deje cuestionar al Espíritu. Por algo él te dice, no hable. Entonces, es como cuando usted quiere tomar la iniciativa de hacer algo, pero el Espíritu está allí diciéndote, no lo hagas. No lo hables. Cállate. Por eso, antes que usted vaya a hacer algo, ore primero y pregúntele, Espíritu Santo, tú me vas a decir a mí si hablo o no hablo. Y si no quieres que yo hable, manténme la boca cerrada. Y si no, que se me olvide. Y si no, que tal cosa. Porque Él puede prohibirte las cosas que tú quieres hacer, pero que tú no sabes las consecuencias que van a tener. Como Él sí lo sabe, por eso Él te lo prohíbe. Porque si Él le diera rienda suelta a todo lo que tú quieres hacer, probablemente tú no estarías aquí contándola. Porque cuántas veces por iniciativa propia queremos tomar decisiones o hacer cosas que si tú vieras el futuro y en la calamidad que te vas a meter, en el problema que vas a tener, no lo hicieras. Mas sin embargo, como el Espíritu lo sabe, porque es la presencia de Dios, te lo prohíbe. Ah, pero es que el Señor te lo está prohibiendo, pero yo lo quiero hacer. Cuidado. Porque muy probablemente el Espíritu te manda muchas indicaciones, advertencias, alarmas, diciéndote no, no, señales de hombre para que tú las reconozcas, no, no, pero aún así te atreves y lo haces. No esperes que la respuesta o las consecuencias van a ser beneficio. Porque te advirtió y te lo dijo. Ahora, Pablo se le prohíbe por el Espíritu Santo hablar la palabra. Luego dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Ahora intentaron moverse. Intentaron moverse a otro lugar y tampoco se los permitió. Yo quisiera que a veces nosotros pudiésemos conocer a el Espíritu Santo tan profundamente y saber que hay minutos, segundos, horas que Él ya sabe lo que va a pasar y no te permite salir a tu casa, hacer una diligencia, contestar una llamada, comer algo. O sea, cada cosa, cuando tú decides que a partir de ahora el Espíritu tiene el control de todo, es de todo. Y Él te va a prohibir como no te va a permitir. Porque mire que a Asia llegaron, pero no les permitió. Y al otro ni siquiera le intentó, no se lo permitió. Hay cosas que ni siquiera las vas a tener que iniciar porque de una vez te va a decir no. Hay cosas que las que el Señor, tú vas a hacer los planes y el Señor te va a decir no. Porque ya sabe. Ya sabe. ¿Qué sabe usted? Pablo tenía muchos enemigos, hermano. Y no todo el mundo le creía que él era ahora un verdadero cristiano. Uno no sabe si en esos lugares el Señor lo estaba librando de algún enemigo. Hace tiempo escuché un testimonio de lo cuidadoso que tenemos que tener del Espíritu Santo que nos direccione. Porque en una campaña había un hombre que había sido en su pasada vida un sicario. Y ya se le había aconsejado
que no tocara su testimonio en ese lugar. Y él no quiso hacer caso. Y subió a la tarima y contó su testimonio. Y dijo lo que había hecho contrario a lo que se le dijo. Y sabe que había un hermano de la persona que él mató ahí. Y cuando bajó, lo mató. Hermanos, el Señor sabe que somos humanos y nos va a mandar señales de humanos. Y a ese hombre se le dijo, no cuentes tu testimonio acá. Dios sí sabía que había un enemigo ahí. Y él no hizo caso. ¿Cuántas cosas no nos pasan que a veces tenemos planificado hacer y no, por algún motivo se te olvidó? No lo hiciste. Cambiaron los planes. Ese es Dios. Ese es Dios que te está cuidando. Ese es su espíritu que te está guardando. Entonces, la obediencia a Dios es una respuesta natural de la presencia y la guía del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es una respuesta natural. Es una respuesta natural. Si yo agarro yo agarro esto y le doy a alguien en la rodilla, él va a tirar la pierna o la mano para meterla. Va a haber una respuesta natural porque él ya vio el peligro. Hay un estímulo que responde a eso. Cuando tú eres obediente al Espíritu Santo, todo lo que el Señor te diga que no, es porque no, Él sabe de qué me está cuidando. Él sí ve el peligro que yo no veo. Si no se da porque Dios está en el asunto, lo pusimos, oramos por este plan, no se dio, Dios sabe por qué, no es el tiempo. Muévete en la directriz de Dios. Obedece a la directriz de Dios. Yo le voy a dar un consejo a la iglesia. Muévase en la ola de la directriz que ha mandado a esta iglesia. Se lo voy a decir por qué. Porque ¿cuántos de nosotros estuvieron en el segundo aniversario de la iglesia? En el tercero. Vayan subiendo la mano. En el cuarto. En el quinto. Todos. Y no todos se han movido en la ola de las remas de los aniversarios. Si han estado con nosotros desde el principio, ustedes tienen que ver cuál es la ola, cuál es la nube que se está moviendo, qué es la directriz que el Espíritu está dando para la casa. ¿Cuál fue la directriz del año pasado? ¿Cuál fue la directriz del año pasado que se termina en agosto? No, la directriz del aniversario. Se caen los muros. Se caen los muros. Y hay unos cuantos que todavía tienen esos muros levantados. No, hay que moverse. El Señor dijo que entregaría casas, carros, motos, terrenos, trabajo, empleos, emprendimiento. ¿Cuántos se han movido en eso? Mire, hermano, con lo que a usted le llega en sus manos, ¿qué no haría yo? Pastor, ay, hermano, yo recuerdo una vez, y esto es uno de la cita bíblica, que el Señor le dijo, Eliseo le dijo, una mujer llega y le dice, Señor, uno de los hijos de los profetas, mi esposo, ha muerto, pero dejó una deuda y los acreedores quieren a mis hijos para que sean sus esclavos. Y dijo Eliseo, ¿qué tengo que ver yo con esto? ¿Qué haré yo? ¿Qué te haré yo, mujer? Mas el Espíritu Santo que estaba en Eliseo le dio un buen consejo. Y le dijo, pide vasijas prestadas. Tienen en casa un poquito de aceite. La tinaja de aceite.
Ve y busca prestadas otras tinas a tus vecinos. Y enciérrate con tu sí, no lo vayas a dejar afuera. Directriz, obediencia. Y la mujer se encerró con los hijos. Y dice que empezó a echar el aceite y no se acababa. Porque es que los milagros los vas a ver cuando empieces a obedecer la directriz que el Señor te dio por el hombre o la mujer de Dios. Móntese en la ola. Mire, a una persona que no está aquí o que de esta iglesia, yo le dije, vaya y mire una moto. José, le dijimos, vaya y mire una moto. No hizo caso. Porque 2.600 que está el pasaje muy, muy difícil. No lo tenía. No hizo caso. A la siguiente semana llegaron aquí y dijeron, eso no es para vos. Para vos no es porque no fuiste a ser obediente. Es para otro, para ti no. Porque tú no fuiste obediente. ¿Ves? Entonces queremos resultados sin obedecer. Yo voy a contarle algo. Yo le dije al pastor, vamos a comprar tal cosa. Y él, no, falsa humildad. No, mejor no gastemos eso en otra cosa. No le insistí. Le dije, ahora no la vas a tener. Se acabó. Ni hoy ni mañana. Porque tenías que haberte movido en la ola que el Señor te dio. Y no fui yo, fue el Señor que se la dio. Ahora no la vas a tener. Pastor, usted sí es drástica. Obediencia. ¿Cómo fue la directriz que Dios te dio? ¿Qué te dijo? Hermano, mire, a mí Dios me ha dicho a mí cosas. Y yo le digo, José, vamos, porque ya Dios no pasa una semana. Yo recuerdo que fue hace como 2 primicias. No estaban las 2 cornetas de atrás. Y el Señor dijo, quiero esas 2 cornetas antes de la primicia. Y yo dije, hay que conseguir esa plata. No esperar las primicias para decir, no, hay que conseguir esa plata. Y mire, Dios la dio. Y de una vez nos fuimos. A la otra semana ya estaban las cornetas ahí. Porque que si Dios te manda a montarte en la ola es que Él va a poner la tabla. Él va a poner la tabla. Lo que pasa es que empezamos, no, pero es que no tengo plata. Es que yo me imagino, usted se imagina a la mujer esa diciendo, pero ¿cómo así, profeta? Tantas vasijas y eso no llega ni 1 litro. No. Yo no tengo vecino, no conozco a nadie, es que estoy recién llegada a este sector. ¿Ah? No le hablo a nadie. Y el Señor, ella se movió en la ola y la directriz de obedecer a lo que Dios le mandó a través del hombre de Dios. ¿Por qué? Porque ella fue la que buscó el profeta. Entonces nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, danos idea, danos estrategia, dame una palabra, Señor, para este año. Suéltame una rema y me muevo en ella. Tú no me hablas, Dios, háblame. Entonces Dios te habla y no, pero es que no tengo plata. ¿Cómo hago eso, pastora? ¿Cómo es eso de caja chica? No. Es que me desanimé con esa clase. No. Íbamos bien con el bloguito y la cosita, estaba bonito todo. Hermano, entonces está volviendo más real. ¿Usted quiere ver resultados? Obedezca. ¿Usted quiere ver resultados? Obedezca. Porque cuando la mujer obedeció, vio los resultados. ¿Y sabe qué le dijo al profeta? Ella llegó al profeta y le dijo, profeta, ya hice todo y ta. Bueno, mujer, ve y vende y págale a los acreedores y con lo que queda vive tú y tus hijos. Vive con lo que quedó. Así sería. Que el acreedor por esa deuda quería los 2 hijos. Y el Señor le salvó los 2 hijos con el milagro. Y además le dio para que esos hijos vivan el resto de la vida. Y nosotros a veces no sé en qué Dios estamos creyendo. Es el mismo que sigue haciendo esos milagros, hermano.
Estamos creyendo que no. No, 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 no. Mire, hombres, cabezas de familia. ¿Hasta cuándo la mentalidad de creer que no les va a alcanzar? Y pensar de que, ¿qué van a hacer los muchachos? Ay, Dios mío, no tengo nada. Y me cae la vejez y me están llegando los años y no tengo nada. ¿Usted cree que usted ama a esos muchachos más que a Dios? Dios los ama más que a usted. ¿Ah? Entonces agarramos los hijos de excusa. No tengo. Ay, no, no puedo invertir en eso porque entonces no me queda para la comida de los muchachos, para resolver, para la merienda, para... Dios mío. Esas son las cosas que tienes que atreverte. ¿Qué te mandó a hacer Dios? ¿Qué te mandó a hacer Dios? Yo lo compartía ¿cuándo fue? Yo lo dije, el martes. Ahorita que prediqué, el martes. Nosotros tenemos ahorrando desde el 2020. Y no iniciamos ni con 100 ni con 200. Con poquito, hermano. 5 años después. Y usted sabe lo que nos pasó en enero del 2000 no sé cuándo. ¿Ah? Y lo que nos ha pasado con cantidad de cosas. Y usted dice, ¿y los pastores seguían ahorrando en ese tiempo? Sí, hermano, porque ¿qué te impide no ahorrar? Eso que te estás gastando en bobería, en café, en chuchería, para alcancía. Aquello que no necesita, no lo voy a comprar, para alcancía. ¿Por qué no te pones la disciplina de que tú sí puedes guardar? Ah, pero es que tenemos el consumismo bien estudiado. Y la miseria bien acá letre. A mí la gente me pregunta, ¿cuál es la fórmula, pastora? Ya yo se la he dado unos cuantos acá. ¿Cuál es la fórmula, Ashley? ¿Cuál es la fórmula, Lice? ¿Cuál es la fórmula? Darle a Dios. Si usted roba a Dios, usted cree que está llenando la alcancía y cuando usted la abra, un poco de animalitos se lo comieron. El devorador de las finanzas. Metido en la alcancía. Porque entonces, no voy a dar, meto aquí. No, hermano. Mire que José, cuando el faraón le dice, ¿cómo haremos para ahorrar el trigo y todas esas cosas antes que venga la necesidad y la hambruna? Él le dijo, guarde el cuánto. El 5. ¿Por qué? Porque respetó que el 10 era de Dios. Ah, pero tú quieres agarrar el 10 para guardarlo. El 10 es para honrar a Dios. ¿Ah? Se acabaron los amén. Vamos otra vez a la... No se trata de una obediencia forzada. Ay, no, voy a obedecer a Dios porque entonces viene esto y viene aquello. No. Se trata de una obediencia voluntaria a la directriz del Espíritu Santo. Queremos la marca del Espíritu Santo, pero no queremos hacer lo que Él mande. Hay que hacer lo que el Espíritu mande. Y Él es el que sabe cuáles son tus pensamientos y la transformación que tú necesitas. Nosotros como pastores muchas veces no lo sabemos, pero lo revela el Espíritu Santo. Y por eso el Señor te trata a ti, diferente a ti, diferente a ti, así. Porque es el Espíritu, no es un formato de hombre. Porque si fuera un formato de hombre es copy y pegue. Tiene que funcionar con todos igual. No. Pero como el Espíritu sabe cómo tú piensas y cómo tú actúas, Él sabe qué tipo de transformación necesitas tú. Pastor, explíqueme esto. Hay gente que, mire, las transformaciones son rápidas. Hay otros que van lento pero seguro. Y hay otros que nunca son transformados. ¿Ah? Que no dejan que... Y hermanos, y vienen, y se congregan, y asisten. Dicen gloria a Dios, aleluya, y siembran y hacen todos los demás. Pero no hay frutos. Siguen siendo los mismos sinvergüenzas de antes. Ladrones de antes. Mentirosos de antes. ¿Qué más? Tramposos de antes. Chismosos de antes. Hipócritas de antes. Críticos de antes.
violentos de antes. Che, me cuento. Y hasta los demonios le da golpe. Porque no ha soltado el viejo hombre. Y todo lo quieren resolver con la antigua actitud que tenían antes. Entonces, la marca del Espíritu Santo o el sello no es físico, es espiritual. Y se va a ver y se va a exteriorizar con tus frutos. Amén. Me quedé con mucha información, pero gloria a Dios. Me quedé en el primer punto. Mañana tenemos servicio. Qué bendición es cuando Dios nos da la directriz de obedecer. Y dejamos que Él haga el trabajo. Dios quiere bendecirnos siempre. Quiere que nosotros en este caminar no andemos como ciegos, ni como nosotros queremos. Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Dejemos que el ministerio del Espíritu Santo sea activo y efectivo en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra y bendecimos tu nombre y gracias por el hermoso Espíritu Santo, por el trabajo y el ministerio que Él hace y por cada